al señor don Sergi Gascón Urís, que va a impartir la conferencia Nicolau de Cotomer y de Sant Martí, Gran Prior de Cataluña y su entorno. Sergi Gascón Urís es catedrático de ISE en Lengua Catalana y Literatura, licenciado en Filosofía y Letras y máster en Literatura Catalana por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor cum laude en Filosofía y Letras gràcies a su tesis Edició crítica del llibre dels Àngels, 1392, de Francesc Eiximenis, introducció catàleg de manuscrit índex d'autor toponímic, bíblic y temátic. Ha publicado medio centenar de trabajos académicos sobre literatura medieval, en especial sobre Francesc Eiximenis. Estudio de 350 filigranas papeleras y archivos del Gran Priorato de Cataluña de la Soberana Orden de Malta, a través de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, vinculado a grupos de investigación de prestigio como los departamentos de Filología Hispánica e Informática y de Filología Catalana de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado en diversos congresos, jornadas, artículos y conferencias, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando quiera, Sergi, tiene la palabra. Bien, gracias. Ante todo, cabe decir a mi compañero de Leiva que siento no haber podido asistir por circunstancias a su completa exposición. Luego, pues, con el permiso del presidente, el doctor Pardo de Vera, y con, pues bueno, los presentes, muchas gracias. También al doctor Ladrón de Guevara, que ha hecho una magnífica exposición y que además, pues yo personalmente lo he seguido toda la historia de los volúmenes cuantiosos ya ahora de las chancillerías de Granada, de Valladolid, de Aragón, de Navarra, en fin, todo lo que se ha hecho al respecto, que pienso que es un recurso moderno y puesto al día con las fuentes originarias de la nobleza hispánica. Pienso que es importante eso. Bueno, ante todo también debo decir que empezaré por mis 14 años y lo dejo aquí, luego ya es una introducción, será un poco larga, pero a mis 14 años tuve una conversación con mi abuelo materno respecto a su familia, sus antepasados. Esto luego, cuando ya compré el primer ordenador, estoy hablando del 87, después de haber hecho pues, servicio militar en Bétera, donde fue el rey Porladana, el actual rey, en el juzgado militar. Por lo tanto, he manejado archivos de todo tipo, nobiliarios, eclesiásticos, militares y también pues, de índole pues, industrial también, debo decirlo. Estaba yo en la Asociación de Archiveros de Cataluña como socio y en otras 10 asociaciones. Por lo tanto, ante todo, debo decir que esta conversación empezó casi hace 50 años y entonces, cuando estuve el año 98 a 2000 de secretario de una comisión de aniversario de un escritor barroco a la par que Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, etcétera, en el siglo de oro español, pues a la par pues estuve coordinando 7 profesores de universidades distintas y la Facultad de Teología de Cataluña para publicar al final La Armonía del Parnás, que es la primera edición en facsímil reducida en el año 2000
en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, el 9 de noviembre en concreto, con la asistencia del presidente, del molt honorable president Jordi Pujol Soley, entonces, del gobierno autonómico, y con, evidentemente, el presidente de la Real Academia de Buenas Letras, el doctor, pues que hizo todas las cosas de las excavaciones de Ampurias, etcétera, de allí de la zona de Gerona, de la Costa Brava. Bueno, debo decir que entonces, a raíz de esta comisión, al no hacerse un centro bibliográfico en la población donde fue rector de Vallfogona, de Riucorb, provincia de Tarragona, el doctor en teología Francesc Vicent García Ferrandis, de ascendencia de hidalgos, diríamos, de infanzones de la ciudad de Zaragoza, Ferrandis o Ferrandiz, depende de la ortografía, esto no tiene especial relevancia. Pues a raíz de ello y de no hacerse este centro bibliográfico, entonces empecé a recuperar lo que pensaba hacer desde mis 14 años, estoy hablando, 50 años, más o menos, casi. Pues entonces eso me llevó a hacer una serie de cursos de archivística, de heráldica, de genealogía, de sigilografía, etcétera, 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 y a seguir las publicaciones de Ediciones Hidalguía de la Real Asociación de Hidalgos de España, donde estamos. Es decir, para mí es muy emotivo estar aquí en este 6º Congreso Internacional sobre Nobleza, porque además yo lo he seguido en el boletín. Hice una cosa en la Universidad de Zaragoza en 2011, que como hijo de muniesino, de la villa de Muniesa, provincia de Teruel, Aragón, lo presenté allí, una documentación del siglo XVIII, bueno, estudiando filigranas de papel y otras historias. Bueno, el caso es que a raíz de todo ello, luego, pues estoy ahora en contacto con y pertenezco a un grupo de estudiosos de la Orden del Soberano Militar Orden de Malta, a través de la Universidad de Malta, y aparte pues también estoy en contacto con gente de la Orden del Santo Sepulcro, de la Sacra Militar Orden Constantiniana de San Jorge, comparte algunos del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, del Real Estamento Militar del Principado de Gerona, de otras corporaciones. También estoy en contacto, etcétera. Con el Vaticano también, la Biblioteca Apostólica Vaticana y el Archivo Histórico Vaticano. Por lo tanto, cuando hable, yo no soy historiador, yo pertenezco a un mundo de la docencia que impartía clases sobre lengua catalana y literatura, y mi especialidad ha sido pues literatura medieval, en general, no solo la catalana, también he estudiado pues cosas de la occitana, los trovadores, la francesa, la galaico-portuguesa y un poco la italiana. Bueno, y publiqué en mi caso pues el cancionero más largo de los 11 conservados en lengua catalana, que también hay textos en latín, en castellano y en italiano medievales. Es el cancionero más largo y más complejo, que está en la Biblioteca Universitaria de Barcelona, el manuscrito 151, y que pues hay también vidas de santos, hay leyendas, la leyenda de San Jorge. Hace unos meses hice, a través de la delegación catalana de la Asociación de Amigos de los Castillos, pues una conferencia sobre San Jorge, leyendas, reliquias, y hablando de las corporaciones europeas y la de Oceanía, referentes a San Jorge, corporaciones nobiliarias, y luego pues también he hecho posteriormente otra, las mujeres y la nobleza en la Edad Media, hablando pues de las condesas de Barcelona y reinas de la Casa Real de Barcelona en concreto. Por lo tanto, época medieval, que es lo que yo conozco más. Bueno, en el caso
que voy a tratar, yo esta comunicación la quiero dedicar a una madrileña y a un barcelonés, la doctora María del Carmen Hidalgo Brinquis, que fue secretaria general vitalicia de la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel. Ella hizo su tesis el año 86, doctora en Filología Románica, sobre filigranas de papel y cómo ordenar y cómo, por lo tanto, datar o fechar los documentos en papel. También, claro, hay en pergamino y hay en otros soportes. La epigrafía, los soportes duros, también hay que tenerlo en cuenta en los palacios, en los castillos, en los edificios, etcétera, etcétera. Y la iconografía correspondiente, que esto es interesantísimo. Los logos, la heráldica, etcétera. Por gremios también, no solo en corporaciones nobiliarias o en familias nobiliarias, sino también en otros asuntos, y en ciertos objetos producidos por los gremios. Bueno, en el caso, pues, va dedicado, ya digo, a María del Carmen, considero decirlo, amiga, y a don Francisco José Morales Roca, que fue hidalgo de esta Real Asociación de Hidalgos de España, sus dos hijas, Elena e Isabel, y el marido de Isabel, de la pequeña, Ignacio Martí de la Pujada, y los dos nietos pues pertenecen como socios de la Real Asociación de Hidalgos de España. Don Francisco José Morales Roca, nacido en Barcelona, de ascendencia, o descendiente, mejor dicho, del Príncipe de la Paz, Manuel de Godoy y Álvarez de Faria, el primer ministro de Carlos IV, y que fue también príncipe romano de Bassano, nombrado por el Papa, es decir, y otros títulos en el Reino de Portugal, aparte de España, duque de Sueca, etcétera, etcétera. Pues bueno, la otra rama, no los Ruspoli, sino la otra rama es la familia, pues actualmente Morales o Rippergeide o Martí Morales. Bueno, dicho esto, quiero pasar ya al concreto. Bueno, en el caso que voy a tratar es de la Orden de Malta. En ese caso hablaré de la familia mallorquina de los Cotoner. Su ascendencia es de Sicilia, Cotone, que su emblema, su heráldica, su escudo es de oro, un árbol arrancado de 5 ramas, en concreto 5, de algodones de plata, por lo tanto el árbol es color verde, ¿no? Sinople. Bien. Entonces, ante todo, quiero decir que en el grupo referente a lo que se está haciendo sobre la Orden de Malta a nivel europeo estoy hablando, no solo de España, o solo, en mi caso, de Cataluña, no, o de la Corona de Aragón, no, estoy hablando un poco general. El día 28 pasado asistí a la defensa y lectura de tesis doctoral de un abogado, Ramón Muntada Artiles, comendador por la España Oriental de la Orden del Santo Sepulcro en la Universidad de Gerona. Quien presidía era el vicario general de IDEAN, de los canónigos de la Catedral de Barcelona, doctor Santiago Bueno Salinas, que es catedrático de Derecho y de Historia del Derecho eclesiástico del Estado y otros asuntos en la Universidad de Barcelona. Las otras personas, y ahora pongo aquí, a ver si se abre, eran una doctora de Derecho Canónico,
y Montserrat Gas, y el doctor Guillermo Olarzábal, también de Derecho Canónico y Derecho en general, y había muchos miembros de la Orden del Santo Sepulcro. Bueno, ahora voy a pasar a lo de la Orden de Malta. Ya sé que voy pasando de una cosa a la otra, que me disperso. El grupo de estudiosos hospitalarios que hay actualmente a nivel europeo, a través de la Universidad de Malta, Hospitallers Group of the Order of Malta, con los doctores Emmanuel Buttigieg, Valeria Vanesio, Daniel K. Gullo, Antón Caruana Galizia, junto a otros centros documentales de los archivos de Malta, the National Archives of Malta y the Malta Study Center, Hill Museum and Manuscript Library, fundado en 1973 por el cónsul general honorario de Malta, St. Paul, Minneapolis, Joseph S. Mikalev, dirigido actualmente por el doctor Daniel K. Gullo, por lo tanto del grupo hospitalario, coordinado desde la Universidad de Malta. Como el Archivo Apostólico Vaticano, llevado por un agustino como el Papa actual, León XIV, el doctor Rocco Ronzani, luego de la Biblioteca Apostólica Vaticana, en el caso del archivo, por la doctora Isabela Aurora, de la Biblioteca Apostólica Vaticana, llevado el prefecto, en ese caso, un salesiano, Mauro Mantovani, doctor Mauro Mantovani. Bueno, dicho esto, también debo decir que hay el archivo del Palacio Magistral en la Vía dei Condotti en Roma, la sede central de la Orden de Malta, cerca de la Piazza España, donde hay la embajada ante la Santa Sede y ante el Soberano Militar Orden de Malta, y al lado del Palacio Magistral está el Palazzo Borghese, donde está la embajada española ante la República Italiana, ¿no?, en la segunda planta. Bueno, dicho esto, cuando hay que rastrear, en el caso de Cataluña, la Orden de Malta, una cosa está en el Archivo Histórico Nacional de España, aquí en Madrid, la Castellanía de Amposta, que es la parte de Aragón y la parte sur del Principado de Cataluña, pero el resto está en el archivo de la Corona de Aragón, que es el Gran Priorato o Priorato de Cataluña. Voy a hablar de ello. ¿Por qué? A través de los cotoner. A ver, los cotoner, en el caso, luego de salir de la isla de Sicilia para Cataluña, cuando se establecen en Mallorca, porque los cotoner, la gente habla que son originarios de Mallorca. Bueno, pero el origen es que pasan de Sicilia, de la Alta Edad Media, a Principado de Cataluña. Y del Principado de Cataluña, con el rey de Aragón, Jaime I, el Conquistador, como se conoce, el sobrenombre puesto en época romántica por los Bofarull, los que eran la familia, la saga de los archiveros del Archivo Real y Condal de Aragón y Condal de Barcelona y los otros condados agrupados alrededor de los condes de Barcelona, de la Casa Real de Barcelona, luego de los Habsburgo-Lorena, luego de los Borbón, hasta la actualidad, pues entonces esto hay que tenerlo todo en cuenta. Bueno, en el caso de los cotoner, cuando el primero que hay en Mallorca es en la alquería extensa. Una alquería es una casa de campo con tierras para poder comer, hablando claro. En Valldemosa. Y en Valldemosa, cuidado, ¿quién estuvo en Valldemosa? El beato Ramon Llull, el primer escritor de los 5 que hay en lengua catalana y que en Europa occidental, luego del latín, la lengua
internacional, la lengua sabia, la lengua de los estados pontificios y luego de la Ciudad del Vaticano, con el Tratado de Letrán 1929, pues hasta la actualidad, en época del Reino de Italia por los Saboya, luego ya República Italiana, ya se ha dicho antes, el año 48, pues en Valldemossa es donde estaba Ramon Llull orando. Pues bueno, un siglo posterior, en 1363, encontramos a Bernat Cotoner, el primer cotoner ubicado en Mallorca. Luego su hijo, que murió en el año 1381, casó con Bàrbara Genovart. Tuvieron a Nicolau Cotoner y Genovart, quien desposó a Bàrbara Saguals. Tuvieron 3 hijos. Yo aquí no me centraré, porque esto se podrá, espero, poder leer en las actas de este 6º Congreso. Bueno, hay descendientes que uno llega a ser obispo de Mallorca, ya en el siglo XVII, en época de los Cotoner, de los cuales hablaré un poco. Y a partir de Miquel Cotoner y Sureda Vivot, por lo tanto, relacionado con el actual conde de Zabella, Savallà del Comtat, en catalán, el castillo está encima del valle del río Corb, a un afluente del río Segre, que es afluente del río Ebro, en Cataluña, la parte de Tarragona. Pues bueno, el actual conde, que fue director del Archivo Municipal de Palma de Mallorca, tiene Can Vivot y es descendiente de los Sureda, nobles mallorquines. Bueno, pues de esta línea también emparentada pues con los Cotoner, que este Miquel Cotoner y Sureda Vivot, de los que descienden, murió en 1737. Bueno, voy más avanzando y huelga comentarios genealógicos, porque creo que si no sería aburrido para los escuchantes. Primero, hablaré del siglo XVII. En primer lugar, de Nicolau de Cotoner y de Sant Martí. Este fue tío de Rafael y Nicolau de Cotoner y d'Olesa, que fue recibido, en el caso de la Orden de Malta, ahora ya me centro, en 1568 por la Lengua de Aragón, una división provincial territorial extensa de la Orden de Malta. Fue comendador de Vallfogona de Riucorb. En el caso de Cataluña hay 3, donde vive la princesa imperial Mónica de Habsburgo-Lorena, hija de Otto de Habsburgo, el castillo de la Rápita en Vallfogona de Balaguer, llano de Lérida. Luego hay Vallfogona de Ripollès, la más antigua, provincia ya de Gerona, y la tercera, la que voy a hablar un poco. En el caso de Nicolau de Cotoner y Sant Martí, fue comendador de Vallfogona a partir de 1610, es decir, si fue recibido en la Orden de Malta en 1568, pues más o menos pues tenía una edad provecta. Fue también comendador de Selma, escrito también Celma, por lo tanto las ortografías hay que obviarlas, no es importante, de Vallmoll en 1614, de la Espluga de Francolí, provincia de Tarragona, 1615, recibidor del Común Tesoro de Cataluña, 1610, drapier y gran conservador de Malta, embajador del Gran Maestre en la corte de Sicilia. Actuó de comisario junto a Galceran Turell, comendador de Susterris y Siscar, provincia de Lérida, para Felipe de Pinós y de Gualba y Zorita en 1614. En Barcelona, al año siguiente, 1615, comisario junto a Francisco de Sabater, comendador de Barbens. Los Sabater son de la zona de Gerona, sobre todo se encuentran en la ciudad de Gerona. Para Ramón de Pons y Turell, por lo tanto ascendientes, como aquí un Pons,
de la zona de Lérida, San Climent Sasebas, donde hay pues, el cuartel militar actual, y Llull. Los Llull son de Barcelona, ciudadanos honrados de Barcelona, y la otra rama que fue con Jaime I a Mallorca, el beato Ramón Llull. En el caso de Nicolau de Cotoner de Sant Martí fue elegido gran prior de Cataluña por el gran maestre Antonio de Paula, que murió en 1636, Antonio de Paula. ¿Cuándo fue elegido prior de Cataluña Nicolau de Cotoner y de Sant Martí? En 1623, hasta su muerte en el año siguiente. ¿Cuándo está documentado Nicolau de Cotoner de Sant Martí? En 1617, a raíz de actos fundacionales y administrativos de la encomienda. ¿De qué encomienda? Pues estoy hablando de la encomienda de Vallfogona, que es el municipio de Vallfogona de Riucorb, una villa que tuvo 5 curas que eran llevados por el rector elegido por oposición. 1617, este que he nombrado antes, poeta barroco, el famoso rector de Vallfogona en literatura moderna, catalana, traducido, estudiado también, pues es elegido por oposición frente a otros oponentes a esta parroquia como rector, y entonces administra la notaría aparte de la parroquia y algunas iglesias sufragáneas. Aparte, había sido secretario del obispo de Vic. Es decir, no trato de un rector simple de parroquia pequeñita, no. ¿Qué hicieron en 1617? Este rector junto a Nicolau de Cotoner de Sant Martí. Inauguraron la capilla en la parroquia de allí, de Vallfogona de Riucorb, una capilla dedicada a Santa Bárbara, con reliquias de Santa Bárbara. Esta capilla había 3 retablos barrocos antes de la Guerra Civil, cuando se destruyó en julio del 36, al inicio de la Guerra Civil. Y un portal de una piedra labrada por gente italiana con varias columnas, 4 columnas. Yo aquí, si alguien lo quiere ver luego, no les quiero aburrir, estas fotos son de 1934, en plena Segunda República, hechas por Francesc Blasi. ¿Dónde se encuentran estas copias? Pues en el archivo del Instituto Ametller de Arte Hispánico, en la Casa Ametller, hecha por Antoni Gaudí, que espero que con la venida del Papa León XIV en Barcelona sea hecho santo. Hay un proceso de canonización y quien ha llevado muchos asuntos, aparte de una asociación, es el doctor Ignacio Buqueras, muy conocido aquí, que lleva 3 o 4 fundaciones desde Madrid. Doctor Ignacio Buqueras. Bueno, voy más avanzando, porque si no, yo ya sé que me extiendo mucho, ¿verdad? Muy justo. Bueno, en el caso de esta capilla, hay 4 columnas, había unos añadidos en madera policromada por padre e hijo Agustí Pujol. Estos hicieron una capilla dedicada a la Virgen del Rosario, la de Mayo, la de la batalla de Lepanto, 1571, donde Miguel de Cervantes de Saavedra perdió el brazo, por eso el manco de Lepanto, por eso dejó la carrera militar, igual que el doctor Martín de Riquer con la Guerra Civil, conde de Casadávalos, grande de España por el rey Juan Carlos, pues dejó la carrera militar y se dedicó a las letras. Yo lo comparo siempre, doctor Martín de Riquer, con Miguel de Cervantes, ese es el mismo caso. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta capilla, pues había en estas columnas 4 escudos en las partes bajas. Y en estos 4 escudos, uno
aparece un puente con un río, que puede ser el origen del río Corb, que pasa por la villa de Vallfogona de Riucorb, pero también puede ser el río Ebro, que pasa por Tortosa, donde nació el rector de Vallfogona, poeta barroco, el doctor Francesc Vicent García Ferrandis. También hay el escudo de la persona de la Orden de Malta, que era comendador de Vallfogona, Nicolau de Cotoner de Sant Martí. El escudo es cuartelado. Aparece en el primer cuartel el árbol de 5 ramas con los algodones de los Cotoner. Luego aparece un segundo campo cuartelado, que son 2 fajas de gules en campo de oro. Luego hay esto en el primer y cuarto cuartelillos. En el segundo y tercer cuartelillos aparece una campana de azur, de color azul, de azur, en catalán, azur, que está en campo de plata. Y luego, que es de los Sant Martí. ¿De dónde son los Sant Martí? Seguramente, yo no lo he puesto en el escrito, lo he puesto de pasada, Sant Martí Sarroca, provincia de Barcelona, en la zona del Penedès. Y luego hay el tercer cuartel, Vallobar, apellido, linaje del Principado de Gerona. Por lo tanto, el Valle de los Lobos. Aparece un lobo empinado en una de las 2 torres de plata, el lobo al natural y por lo tanto de sable, con lenguado y las garras de gules, y detrás del lobo empinado a la torre que toca al cuarto cuartel del escudo cuartelado de este comendador, pues hay un río con unas ondas que deben ser de azur. En el libro, todo esto está puesto con referencias, en el libro del Archivo Prioral de Cataluña, de 1885, no se especifican los metales, ni se especifican los colores, ni nada más. Pero yo lo he rastreado por todas partes y no, los Vallobar. Y luego hay bordils, es decir, los dos cuarteles de este escudo cuartelado de la parte de abajo son propiamente de las madres, de las abuelas paterna y materna, claro. Y los de arriba pues son el Cotoner, el abuelo paterno, y Sant Martí, el abuelo materno, ¿no? Que es como corresponde en heráldica, lo más riguroso. Luego hay una explicación, y voy acortando porque para no cansar a los que me escuchan, que es una orla. En esa orla hay un escrito. En este escrito, que es muy interesante porque está en epigrafía, claro, era en piedra, ponía la leyenda latina fructus uberior, una especie de 8, ab ipsa, una especie de 8, sonus praeclarior, que traducido viene a ser el fruto ubérrimo, es decir, abundante, fértil, con mucha... De la misma manera, el sonido más preclaro. ¿A qué se refiere el fruto ubérrimo? Evidentemente a los cotoner, los algodones de plata que hay en el árbol arrancado de sinople, de color verde. Y de la misma manera, el sonido más preclaro hace referencia a las campanas del segundo cuartel, el segundo cuartelillo y el tercero, de este segundo campo cuartelado, que es la campana de los Sant Martí. Castillo de Sant Martí de Sarroca, seguramente. Por lo tanto, también hay alrededor, debajo, la cruz de Malta, que salen los extremos. Luego hay, abajo de todo, una corona de laurel separada, aguantada por 2
Niños con inteligencia artificial no se puede hacer porque parece como si fueras una persona corruptor de menores, hablando claro. Pues no, no se puede hacer porque no sale. Yo lo he probado con varias inteligencias artificiales, ChatGPT, con Gemini, etc. ¿Por qué lo digo? Porque intentamos hacer con la doctora Montserrat Peñarroya Farell, de la Universidad Ramon Llull, un artículo sobre cómo rastrear estas cosas y hacerlo por inteligencia artificial. De momento no va bien la cosa, y hay que trabajar en ello. Y con el exdecano, el doctor Francesc Miralles. Estuve en una reunión y estuvimos bastante rato hablando de estos asuntos, con una persona de Teherán, una doctoranda de estadística, y con gente pues de ámbito de gestión empresarial, no de ámbito histórico o de ámbito de letras como un servidor, gente de otro tipo. Por lo tanto, ya 5 minutos, acabaré. Este escudo, aparte de esto, que está esta orla en plata, hay arriba, claro, el casco, mirando a diestra, de plata con plumas. Y luego se aguanta, por la parte de abajo he dicho 2 tenantes, que son niños con cola bifurcada, una especie de sirenos, o sirenas, no lo sé, unas orlas de frutos y de flores, quizás laureles, a ambos lados del escudo, afuera, claro. Y luego, por arriba, está aguantado por una especie de sábana o trapo o terciopelo o quizás sábana de plata o terciopelo, pues por lo tanto sería de gules, por un palomo que con las alas esplayadas, abiertas, mirando de frente, con las garras para arriba. Por lo tanto, las garras y el pico de gules. Este palomo debe ser blanco, por lo tanto, de plata. ¿Qué representa el palomo? Creo que el Espíritu Santo. Al ser una persona, un comendador de la Orden de Malta, ordenado, por lo tanto, una persona religiosa. Bueno, esto es lo que yo quería comentar y ya para acabar, pues bueno, encontrarán toda la relación en el escrito de todos los títulos nobiliarios y todas las otras personas de la familia Cotoner que he rastreado, que han pertenecido a la Orden de Malta, que son bastantes, o personas que son familiares, pero que se relacionan por los 4 apellidos de los 4 abuelos, paternos y maternos, pues se encuentran todas las referencias de los Cotoner con las fechas, aparte de las fechas pues y la relación de todos ellos. Yo creo que ya con eso más de sobra. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi, por la interesante exposición. Después en las actas quedará reflejada toda la información. Y bueno, es interesante ver cómo en la heráldica, pues bueno, en este caso una heráldica parlante de los Cotoner y otros linajes, pues se contempla y es algo que es a veces muy común en ciertos linajes. Yo creo que ya como es la hora de comer y tenemos todos apetito, pues si no hay alguna pregunta crítica, pues lo dejamos y nos vamos a tomar un pisco labis. Así que nada, muchas gracias por la asistencia, a ti Sergi por la ponencia. Muchas gracias. Y continuaremos después a las 4:15, creo que tenemos la siguiente. Así que nada, muchas gracias. Gracias.